el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Esto era algo que hablé el día domingo, viernes. Gloria a Dios. A ver cómo estamos ahí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Se escucha perfecto. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10, del verso 1 al 4. Una de las cosas que nosotros venimos hablando, la Escritura dice que si dos o tres se ponen de acuerdo, ¿dónde? ¿En dónde? Diga conmigo, debo ponerme de acuerdo. Primeramente aquí en la tierra, para que Dios esté de acuerdo con nosotros en los cielos. Amén. La Escritura dice que si dos de vosotros están de acuerdo aquí en la tierra, ¿qué ocurre en los cielos? El acuerdo cuando el acuerdo está aquí en la tierra y el acuerdo está en los cielos, lo que le da validez, ¿sí? Cuando nosotros caminamos y entendemos lo que la palabra nos demanda. Amén. Ahora nosotros decíamos que Dios ha puesto delante de la vida, delante de nuestra vida, delante de la vida del creyente, herramientas que nos llevan a ponernos de acuerdo. ¿Está aquí conmigo? Nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios cuando entendemos cuáles son las herramientas y esas herramientas nos llevan a poner de acuerdo. Por ejemplo, la oración es una herramienta, ¿sí o no? Y la oración tiene un propósito, o uno de los propósitos de la oración es llevarnos a ponernos en acuerdo con el Padre. ¿Está aquí conmigo? Por eso el apóstol Pablo dice, orad o sea, que tu oración sea constante, continua. 1 Tesalonicenses 5:17 dice esa palabra. Entonces, la oración es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta que nos hace entrar en acuerdo. ¿Estamos hasta ahí? Por eso nosotros venimos estableciendo, primeramente, hablamos ampliamente de la importancia de lo que es el acuerdo. Amén. Tanto, gloria a Dios, hijo, sé sano en el nombre de Jesús. Ahí. Tanto para lo bueno, y escucha esto, tanto para lo bueno como para lo malo, para que dé resultado, debe haber acuerdo. ¿Qué pasa si hay un enojo, pero del otro lado hay una persona que sabe manejar al enojado? ¿El enojo va a dominar? No, porque del otro lado tengo una persona que sabe manejar la situación. Entonces, aunque es una mala situación, el enojo se quiere meter y quiere apoderarse, resulta ser que uno salta enojadísimo hasta acá, pero la otra persona, que ya entiende cómo está el momento, dice, no, yo no voy a entrar en el ambiente del enojo. Entonces dice, sentate, vamos a hablar y vamos a charlar. ¿Qué pasa en ese momento? El acuerdo que provoca el enojo no se establece. ¿Está aquí conmigo? Si el enojo se establece, hay cosas negativas que ocurren. Por eso nosotros tenemos que entender por qué el acuerdo es importante tanto para lo bueno como para lo malo. Eso sería para poder entrar en otro capítulo más adelante del poder del acuerdo. Cómo nuestros acuerdos, y escuche esto, para procesarlo, cómo nosotros movemos demonios con Jesús en la boca. Cómo una persona puede mover demonios con Jesús en la boca. Sí, porque donde hay un enojo, por ejemplo, donde hay malos acuerdos, hay malas cosas que se mueven. Por eso el acuerdo es sumamente importante entenderlo en todo su contexto. Movemos espíritus de pobreza, movemos espíritus de muerte, movemos espíritus de enfermedad con Jesús en la boca, pero hay un mal acuerdo. Ese mal acuerdo mueve todas estas consecuencias. Entonces, cuando hay personas entendidas, dicen, entiendo por qué la Escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Está aquí conmigo? Entonces, entendemos
el por qué la Escritura nos llama a nosotros a entender y a entrar en un acuerdo, un genuino acuerdo. Amén. Pero eso va a ser para más adelante, hablar profundamente de cómo nosotros afectamos el mundo espiritual a través del acuerdo. Pero venimos hablando. Entonces nosotros hablamos de las consecuencias de entrar en el poder del acuerdo y cómo esta acción, porque toda acción tiene consecuencias, cómo el acuerdo, una de las consecuencias que surge es conocer y entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Está aquí conmigo? La voluntad de Dios es un misterio hasta que se revela. Muchas personas dicen, yo sé cuál es la voluntad de Dios. No, usted conoce una voluntad escrita. Hay una voluntad de Dios que está escrita. Esa voluntad es la que todos nosotros conocemos. Y la voluntad escrita, antes de ser escrita, primero fue una revelación. Era algo que no se sabía, era algo que estaba en el mundo, digamos, en el secreto de la sabiduría eterna. Pero cuando la sabiduría eterna toma a un hombre y a través de ese hombre viene y lo plasma, nosotros conocemos, por ejemplo, la voluntad de Dios, porque se expresa a través de la letra. Entonces nosotros tenemos nuestra Biblia. ¿Qué es nuestra Biblia? Es la expresión de la voluntad de Dios revelada. ¿Es toda la expresión? No. Hay una voluntad de Dios que todavía pertenece al secreto. Y es ahí donde cada uno de nosotros, cuando tiene relación con Dios, no solamente se enfoca. Por eso, la primera voluntad que debe alimentar mi vida es la voluntad que ya ha sido revelada. Amén. Cuando usted lee la Escritura, ¿qué lee? ¿Lee historias? No. Usted lee hechos, acciones, pero donde la voluntad de Dios se expresó, siempre hubo una consecuencia mayor. Hay una voluntad de Dios escrita, pero hay una voluntad de Dios que aún no ha sido revelada. ¿Cuál es el propósito de la voluntad escrita? Guiarte a la voluntad que no ha sido revelada. ¿Cuál es el propósito de la voluntad escrita? ¿A dónde? Por eso la palabra nos llama, o sea, los autores de la Biblia, los hombres y mujeres de Dios, Daniel, los ejemplos, nos lleva a buscar exactamente lo que es el poder de la lectura. Amén. Cuando usted entiende la voluntad escrita, la voluntad revelada va a empezar a mostrarse delante de sus ojos. Por eso cuando se pierde el deseo de leer, usted se pierde el deseo de conocer más sobre la voluntad que no ha sido revelada. ¿Está aquí conmigo? ¿Usted ama leer la Biblia? ¿Ama leer la Escritura? Usted está amando la voluntad de Dios escrita. Y lo que usted está haciendo es golpeando, como quien diría, incomodando al mundo espiritual. Porque si usted conoce la voluntad escrita, usted le está reclamando la voluntad que no ha sido revelada para cada uno de nosotros. Amén. Por eso el poder del acuerdo, esa acción, una de las cosas que nos lleva es a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Acuérdese de esto. Si usted desarrolla relación con la voluntad que ya ha sido revelada, que eso es su Biblia, usted va a poder cada día meterse más en la revelación de Dios, en la voluntad de Dios que está oculta. Mucha gente le dice al Padre: Señor, enséñame tu voluntad, dame tu voluntad, muéstrame tu voluntad, quiero ir más allá en tu voluntad. Pero no tiene pasión, no tiene dedicación en conocer primeramente la primera voluntad que fue plasmada y que está a nuestro alcance. ¿Qué es lo que ocurre con la Biblia? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando leemos? La Biblia se encarga de trabajar internamente en nosotros. Porque cuando la voluntad revelada que quiere venir a nosotros, muchas veces no viene a nosotros porque, y escucha esto, el primer propósito o uno de los propósitos de la voluntad revelada es que la voluntad revelada, la Biblia, comienza a confrontarnos a nosotros, a quitar esas barreras, a cambiar esas cosas que incomodan internamente y que muchas veces son
esa pared que no nos deja alcanzar lo nuevo. Aleluya. Cuando usted lee la Escritura, usted le está diciendo a la voluntad que tiene a su alcance: trabaja, porque quiero alcanzar aquella voluntad que todavía no ha sido soltada sobre mi vida. Amén. Entonces, aquí es donde surge esto. Por eso quiero hablarles con ejemplos, porque son los ejemplos los que nos llevan a entender cómo movernos dentro de la voluntad del Padre. ¿Quiere usted conocer la voluntad del Padre para su vida? Conozca la voluntad del Padre que ya está escrita. Si usted conoce la voluntad del Padre que ya está escrita, la voluntad del Padre que ya está escrita va a comenzar a guiarlo día a día a la voluntad del Padre que todavía no se ha oído. Amén. Entonces, ¿cómo puedo llegar a conocer? Así es el punto. ¿Cómo nosotros podemos llegar a conocer la voluntad de Dios? ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Por supuesto que puedo conocer la voluntad de Dios. ¿Dios puede revelar su voluntad? Por supuesto. Cada vez que usted lee, por ejemplo, algún hecho, alguna acción donde hubo una crisis y luego hubo una consecuencia a favor del pueblo de Israel, lo que usted está leyendo en el contexto general es la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que fueran esclavos? No, pero un día se levantó un hombre, liberó e hizo y lo introdujo en la tierra prometida. ¿Qué es eso? Toda esa historia que muchas veces nosotros leemos como la historia del Éxodo. ¿Qué significa todo? Eso tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que usted está leyendo? Lo que fue la voluntad de Dios desde el momento que Jacob entró en Egipto hasta el momento que cruzaron el Mar Rojo y se dividió. Cuando usted ve a Moisés caminando por el medio del Mar Rojo y cómo Dios interviene, lo que usted ve es la intervención de la voluntad de Dios. Amén. Por eso, si usted conoce la voluntad escrita, usted prepara su corazón para la voluntad de Dios que no ha sido revelada. Si la voluntad escrita lo confronta, si la voluntad escrita lo incomoda, si la voluntad escrita lo desafía, va de vuelta. Si la voluntad escrita te incomoda, si la voluntad escrita te desafía, si la voluntad escrita todavía la iglesia está pensando si eso no es, si es verdad o no es verdad, si la voluntad escrita produce eso, ¿qué espera que pueda producir la voluntad de Dios que todavía no ha sido revelada? Aleluya. Por eso la Escritura tiene ese primer enfoque. Te confronta. Porque esa primera confrontación no tiene como objetivo hacerte sentir que no eres apto. Esa voluntad no tiene como objetivo hacerte pensar que no calificas. No tiene como objetivo menospreciarte. No tiene como objetivo hacerte entender que tal vez Dios es para uno y para otro no. El propósito de la primera voluntad revelada del Padre, que es la Escritura, es preparar tu casa, es preparar la mente, es preparar el corazón, es llevarnos a un nivel de transformación, porque eso es entrar en una riqueza mayor. La mayoría de la gente le dice eso: Padre, enséñame tu voluntad. Padre, enséñame tu voluntad. Padre, enséñame tu voluntad. ¿Ha orado así? Muchas personas oran así. Quiero hacer tu voluntad, Padre. Enséñame tu voluntad. Quiero moverme en tu voluntad. Quiero relacionarme con tu voluntad. Y lo que la gente muchas veces debería entender es la voluntad escrita que ya está a nuestro alcance. Entonces, para poder conocer esa voluntad que todavía no se revela, aprende a moverte en la voluntad que ya ha sido revelada. Si la voluntad que ha sido revelada te dice cómo,
Si la voluntad que ya ha sido revelada te dice así, de esta manera, de esta forma, así, de esta manera, de esta forma, y teniendo la voluntad revelada que nos ordena el caminar y nos dice así, de esta manera, y a pesar de que nos dice así y de esta manera, nosotros siempre tomamos nuestras decisiones. Aleluya. Por eso anhelar, conocer la voluntad de Dios, lo primero que hace el Espíritu es guiarte a amar la voluntad que ya está escrita. ¿Sabe? Uno le da gracias a Dios por el avance de la tecnología. Uno le da gracias a Dios por los celulares. Uno le da gracias a Dios por esas herramientas. Uno le da gracias a Dios. Pero sabe, de una forma u otra, eso se ha apoderado del tiempo en la vida del creyente. Entonces, 1 hora o 2 horas, alguna vez se puso a mirar, y con sinceridad, se puso a mirar TikTok. ¿Se puso a mirar? Oh, no, usted no mira. Bueno, tal vez usted es santo, 3 veces santo, usted no mira TikTok, usted no mira esas cosas. Usted está orando, intercediendo. Pero hay otra generación de personas que mira TikTok, ¿sí? Y a veces cuando menos se da cuenta, pasaron 45 minutos o más mirando TikTok. Entonces la tecnología en ese sentido ha sido mala. Porque nosotros que venimos de la vieja escuela, lo primero que nos decían es, si querés conocer la voluntad de Dios, y esta era la clave, y no ha cambiado, tenés que meterle ayuno, oración y lectura. Y yo no entendía. Yo quería que me dieran la clave para conocer la voluntad de Dios, esa que abre portales, que te hace entrar en dimensiones, que te hace conocer, que te deja oír. Y en ese momento lo único que me decían, ayuno, oración y lectura. Hasta que le hago esa pregunta al Señor. ¿Por qué ese consejo? Porque es el primer consejo de la voluntad revelada. No es un consejo de hombre. Ayuno. Jesús dijo, vendrán días en donde el esposo se les será quitado y entonces ayunarán. Oración. El apóstol dice, orad sin cesar, constantemente. Lectura. Perseveraban en la escritura, en la enseñanza. Entonces el primer propósito de la voluntad es guiarnos exactamente a esas herramientas. Y escuche esto, y lo voy a decir con todo respeto porque le están grabando. Mientras la iglesia no entienda y no deje que la primera voluntad lo procese, no tiene acceso a la voluntad revelada. Si no permites que la primera voluntad del Padre que fue escrita te afecte, no tienes derecho a reclamar la voluntad que aún no ha sido escrita. No tienes derecho a reclamar cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. Simplemente no porque Dios no quiera, simplemente es porque no permites que la primera voluntad te afecte. Porque si la primera voluntad te afecta, ¿qué puedes pensar de la voluntad revelada del Padre? ¿Estamos aquí? Sonría. Yo estaba orando de esa manera, pastor. Perfecto, no está mal. Voy a limpiar un poco el camino para mostrarte cómo llegar a conocer perfectamente la voluntad de Dios. Amén. Entonces el punto, ¿puedo conocer la voluntad de Dios? Absolutamente.
¿Puedo relacionarme con la voluntad de Dios? Absolutamente. ¿Puedo conocerlo en su totalidad, a la voluntad de Dios? Claro que sí. Porque la primera tuvo esos parámetros. Porque dice la Escritura, se dice de la Escritura que es sabiduría, ¿de dónde? Que no es animal, sino que es celestial. Si esa Escritura fue revelada y esa voluntad fue hablada, entonces, ¿se acuerda cuando le dije el viernes? Todo precedente, cuando se tiene un precedente, ¿se acuerda? Se adquiere ¿qué? Otra hermosa palabra que hablábamos con mi hijo: jurisprudencia. ¿Qué significa esto, pastor? In Spanish, please. Significa que si algo pasó con base legal y sucedió, y yo entiendo por qué sucedió y cómo sucedió, sé que aquello que asentó precedencia asienta una jurisprudencia para reproducirlo hoy. Es decir, que si pasó en aquel momento, también puede pasar hoy. Y si la voluntad de Dios se reveló en aquel momento, la voluntad de Dios se puede revelar hoy. Si Dios habló en aquel momento, Dios también tiene que hablar hoy, porque la Escritura dice que Él es el mismo. Entonces la voluntad de Dios que se conoció ayer se puede conocer hoy. Y si le enseñamos a nuestros hijos a buscar la voluntad de Dios, la misma voluntad para Él se tiene que revelar, pero en su tiempo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces no es imposible alcanzar a conocer la voluntad de Dios. Sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pastor. No tengo ningún problema con eso. Pero si te veo medio chueco, yo entiendo que todavía estás con la primera voluntad. Aleluya. Hey, no me cuesta, pastor, a mí me cuesta, no sabes lo que me cuesta, pero sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Te voy a decir algo: conocer la primera voluntad de Dios para tu vida, que está en la Escritura. Pero el ambiente revelado simplemente todavía es algo que no lo conoces. Arruiné los planes, ¿no es cierto? Mire, a veces somos como una patada al hígado con estas palabras, pero se trae luz. Si la primera voluntad no cumple su función, la voluntad revelada no tiene jurisprudencia. Pero si la primera voluntad te afecta, entonces lo que se asienta en tu corazón es la base legal para que lo oculto del Padre, lo que todavía no se habló, lo que el Padre quiere, se te revela. Por eso tienes que entender por qué la Biblia te demanda tanto hoy. Es la voluntad de Dios. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Permita que la primera voluntad lo afecte. Amén. Si no, usted siempre va a estar orando: Padre, revélame tu voluntad, revélame tu voluntad, revélame tu voluntad, revélame tu voluntad. Y la primera voluntad de Dios, la escrita, te va a decir: pero hijo, hoy estás creyendo y mañana estás echando todo por la borda. Hoy estás orando y mañana estás diciendo cualquier guarangada. Hoy estás consagrándote y mañana estás rompiendo todo. ¿Cómo puedo confiarte en lo eterno, lo puro, lo sublime, lo perfecto, si no pudiste entender que la primera voluntad quiere trazar un camino nuevo hoy, aquí? In yourself. Aleluya. En tu interior, en tu corazón. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿cómo puedo llegar a conocer la voluntad de Dios? Acá es donde le voy a hacer sonreír, porque veo que está
tomando toda palabra. Amén. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Esta fue una palabra que me persiguió por mucho tiempo, mis hermanos. Porque a lo último yo decía, pero ¿por qué la voluntad de Dios? ¿Y por qué la voluntad de Dios? Y me leía libros sobre la voluntad de Dios. Y me leía libros sobre la voluntad de Dios. Y ninguno de esos libros me decía que para poder conocer la voluntad de Dios revelada, primero debía dejar que el proceso de la primera voluntad escrita realmente me afecte. Simple. Cuando dije, Señor, perdóname, y comencé a dejar que la primera voluntad escrita, comience a afectarme, es donde comencé a verdaderamente al tiempo a que la verdadera voluntad de Dios para este tiempo se revele. Ahora usted puede entender por qué hay muchos creyentes que oran de una manera equivocada. Le piden conocer la voluntad santa, pura, pero todavía ese creyente pelea con dudas. Ese creyente pelea en su interior con muchas cuestiones que simplemente no las quiere rendir. ¿Es imposible lo que le decía hoy? No. Pero tenemos que en algún momento ponernos en ese lugar. Amén. Y esto es para todos nosotros. Si esta palabra se le hace luz, mire, hoy le solucioné el poder entender el por qué muchas veces se ora y se ora mal. ¿Está aquí conmigo? Cuando usted descubre la voluntad de Dios no es para usted, la voluntad de Dios es para glorificar al reino. Si usted conoce la voluntad de Dios, tal vez la voluntad de Dios lo lleve a despojarse de todo. Y a veces no se está preparado para hacer eso. Somos como joven rico, queremos la vida eterna, pero cuando somos confrontados, y escuche esto, él quería entrar en la voluntad de Dios, pero a un nivel mayor, y Jesús le dijo, bueno, te voy a confrontar con algo natural, y él dice, tristeza. ¿Está aquí conmigo? Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a conocer la voluntad de Dios? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Amén. Por supuesto. Por eso lo voy a llevar por este caminito. Amén. La voluntad de Dios se revela, como decía el viernes, y quiero aclararle un poquito más esto. La voluntad de Dios se revela por medio de acciones dentro de la fe. Amén. Diga conmigo, la voluntad de Dios para mi vida se revela por medio de acciones dentro de la fe. ¿Qué significa esto? Significa esa historia. Porque lo que usted está conociendo en Hechos capítulo 10 es la expresión de la voluntad de Dios sobre una persona. Esto era lo que el Padre quería para Cornelio. Esto era lo que el Padre quería para su familia. Esto era lo que el Padre quería para ese lugar donde él estaba. Porque él se va a transformar en el referente espiritual de esa región. No es que Cornelio va a quedar ahí, va a desaparecer en la historia. No, Cornelio va a asumir un papel de evangelismo en ese lugar. Lo que usted lee ahí es la expresión de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, usted se va a dar cuenta que en este punto se conoce la voluntad de Dios con acciones de fe. Dice la Escritura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso. ¿Cómo era? Aleluya. Y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios cuando las papas quemaban, solamente 2 veces en la semana, 5 minutos antes de ir a la guardia. ¿Cómo oraba? ¿Sabe? Esa palabra, uno se hace la expresión de que oraba a la mañana. En el ritualismo se oraba a la mañana, al mediodía y a la tarde. Pero para la mente espiritual, la palabra siempre no tiene esa connotación. La palabra siempre tiene que ver con una acción del Espíritu dentro de nosotros. Me muevo y te alabo.
Me muevo y te doy gracias. Me muevo y te alabo. Me muevo y te doy gracias. Me muevo para este lado y te doy gracias. Me muevo para este lado y estoy adorando. Me muevo para este lado y estoy intercediendo. Voy caminando hacia este lado y estoy soltando palabras creativas. En la tradición, mañana, mediodía y tarde, para la mente espiritual constante. Así que, ¿qué es lo que busca la voluntad de Dios? Diga conmigo que me mantenga. Diga conmigo que me mantenga. Diga conmigo que me mantenga en una forma de orar, de forma constante. Amén. Veo a mi hijo, oro por mi hijo. Veo a mi hija, oro por mi hija. Veo a mi esposa, oro por mi esposa. Veo la casa, oro por la casa. Veo la ciudad, oro por la ciudad. Veo una situación que me desagrada, oramos en contra de todo eso. No es que lo voy a hacer a la mañana o al mediodía o a la tarde. Para la mente espiritual es constante. Amén. Entonces, ya tiene una expresión de la voluntad de Dios. Amén. Pero nosotros oramos tranquilos, ¿sí? Ustedes no. Ustedes no, ustedes oran siempre. Otra clase de persona ora una vez al día. Si las papas queman, si me acuerdo, o 2 o 3 palabras, sí está bien. Pero usted es diferente. Gloria a Dios, amén. Dice la Escritura, vio, ¿cómo? ¿Cómo fue la visión? Claramente. ¿Cómo fue la visión? Clara. O sea que como que ocurriría ahora, como que ocurriría en el momento, como que no hay nada. O sea, ¿sabe? La expresión, vio claramente, significa sin barreras. Significa que no había nada que interfería. Significa que en ese momento su mente no procesó un pensamiento. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será cierto? ¿Será la verdad la fe? ¿Será mentira la fe? ¿Será que esto está ocurriendo? No había barrera. Una manera clara significa que el interior de aquel hombre estaba alineado con la eternidad. Solamente el interior alineado a la eternidad puede ver de forma clara. Cuando dice, y él vio de forma clara, él vio sin barreras. Él creyó sin barreras. Él no permitió que nada de este mundo interfiera en ese sublime momento. Sin barreras. Amén. Vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Amén. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y diga conmigo, mis oraciones y mis ofrendas son acciones de fe. Amén. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pregunta, ¿estaba Cornelio buscando la voluntad de Dios? ¿O estaba Cornelio haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaba Cornelio buscando la voluntad de Dios? ¿O estaba Cornelio haciendo la voluntad de Dios? ¿Usted dice haciendo? ¿O usted dice buscando? ¿Qué estaba haciendo? Me pisé solo. Cornelio no estaba buscando la voluntad de Dios. Cornelio estaba haciendo la voluntad de Dios, porque él practicaba los principios que ya estaban establecidos bajo la ley del Padre, principios que tienen que ver con la oración. Cornelio no estaba haciendo algo que no estaba siendo establecido, que no fue establecido primeramente por la Escritura, porque el principio de oración fue puesto por la Escritura, por la ley.
el principio de limosnas, porque él hasta ese momento no había escuchado el mensaje de salvación, no había escuchado de Dios, no había escuchado de Jesús, no había escuchado de la cruz. Todo eso para él era un misterio. Pero sí él estaba practicando lo primero de la voluntad escrita, en oraciones y en el dar. Entonces Cornelio no estaba buscando la voluntad de Dios para él. Él se estaba moviendo dentro de la voluntad escrita. Por eso cuando te mueves dentro de la voluntad escrita, a veces ni le tienes que decir al Padre, revélame tu voluntad, porque te estás moviendo en la voluntad escrita. Y cuando una persona se mueve en la voluntad escrita, mueve los elementos eternos a su favor. Te puedes encontrar con un tesoro, porque entendiste a moverte en la voluntad escrita. No le estás diciendo, oh Padre, oh Señor, aquí estoy en este ayuno, quiero conocer tu voluntad. No, me estoy moviendo dentro de este ayuno porque entiendo lo que tengo que hacer dentro de este ayuno, porque la voluntad escrita me ordena qué debo hacer. Cornelio no estaba buscando la voluntad. Cornelio estaba practicando la voluntad. Sabía Cornelio que aquel día iba a ser el día que Dios tenía marcado para él, porque no sabemos no sabemos cuánto tiempo él estuvo haciendo lo que venía haciendo, hasta que Dios decide mostrarse. No sabemos si fue un año, 2, o no sabemos si tal vez ya tenía hijos, tenía familia. Él venía de una cultura romana. Y para poder practicar los principios, él tuvo que renunciar a su cultura. ¿Qué tuvo que hacer Cornelio? ¿Tuvo qué? ¿Tuvo qué? Tuvo que renunciar. ¿Es lo que te lleva a la primera voluntad escrita, sí o no? Te lleva a renunciar. Renunciar a tu cultura, a tu razón, a tu forma de ver, a tu forma de pensar, a tu forma de moverte. Y él va a adoptar los principios de la ley. Y los principios de la ley son la voluntad de Dios escrita en el primer tiempo. Y cuando él practica esos principios, él se vació de su cultura y comenzó a moverse dentro de otra cultura. Por eso ahí te va el primer ejemplo. Cuando te decía, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Muchas veces te va a llevar a renunciar a tu cultura, a ti mismo. Hombres y mujeres diseñados por la eternidad, con propósito eterno. Lo saben, todos nosotros sabemos eso. Porque la Escritura se encarga de hablarnos sobre esa voluntad, que fuimos concebidos con un propósito eterno, como se lo dijo Dios a Jeremías. Pero ahora, ¿cuál es el propósito eterno? Tomamos la palabra Jeremías, es solamente un punto de partida. ¿Cuál es el propósito eterno? ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿qué estaba haciendo Cornelio? ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Diga conmigo, estaba haciendo la voluntad del Padre. Cuando usted hace la voluntad del Padre, que está escrita, usted no tiene que pedir o orar para que el Padre le revele su voluntad. El Padre te revela su voluntad porque te vio fiel, porque te vio creyendo, porque te vio perseverando, porque te vio cambiando, porque te vio caminando dentro de la fe, porque te vio aferrado a la fe, a sus principios. Amén. Conocer la voluntad de Dios es como un regalo. Le pides al Padre que te regale algo. Cuando el Padre eso te lo da, cuando no lo buscas, porque aprendiste a caminar en la voluntad escrita. Por eso la voluntad escrita te desafía. ¿Haces promesas a Dios?
¿Y la voluntad escrita qué te dice? De vez en cuando se te ocurra. La voluntad de Dios dentro de las promesas que te dice. Haces promesas a Dios. Haces desafíos con Dios. Y la Escritura dice, corre a cumplirlas, para que no seas llamado deudor. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Esas son barreras que impiden conocer la verdadera voluntad para nosotros. Gracias, Señor. Amén. Me lleno de luz en esta tarde. Me lleno de sabiduría en esta tarde. Me lleno de conocimiento en esta tarde. Porque voy a entender qué es la voluntad de Dios y cómo apoderarme de la voluntad de Dios. Simplemente, y escuche esto, quien conoce la voluntad escrita sabe que la voluntad de Dios, que todavía no ha sido revelada, viene porque el Padre ama. Si yo tengo un hijo que se esfuerza, amén, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Yo tengo un hijo que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza. En nosotros en lo natural miramos y decimos y estamos pendientes si le hace falta algo. Entonces respondo con un regalo sin que él me pida. Así es la voluntad de Dios. Simplemente no tienes que pedir que Él te la revele. Te la da. Porque soplaron vientos, golpearon los ríos, superaste la crisis, porque aprendiste a cimentarte sobre la roca. Y tal vez no entendías muchas cosas, pero te quedó el consejo de antaño, de allá atrás: oración, ayuno y lectura. Edificaste sobre la roca. Entonces Dios, como un regalo, te abre los cielos y te dice: hijo, quiero mostrarte cuál es mi voluntad para tu vida. Por eso este hombre, con más de 2000 años, nos sigue enseñando y nos enseña. Y hoy nos aclara el panorama. ¿Está aquí conmigo? Otra pregunta. ¿Estaba él buscando la venida de un ángel? ¿Oír la voz del cielo? ¿Oír semejante declaración? ¿O él estaba haciendo la voluntad del Padre? Por supuesto, porque nosotros no escuchamos. Y en ese momento la forma de orar tradicional jamás se pedía por la revelación de un ángel. Ellos aparecían y traían los mensajes del cielo porque el hombre estaba haciendo la voluntad de Dios. Zacarías era un hombre que no tenía hijo, su mujer de edad avanzada. Y dice la Escritura que a él le tocó ofrecer incienso en la hora de la adoración. Era su lugar, su tiempo. Y él se había preparado como todo sacerdote para ofrecer alabanza, adoración al Padre. Y dice que cuando él entró en el tabernáculo, se presentó, él estaba ofreciendo adoración y el ángel de Dios se manifestó. Él estaba exaltando al Padre, él estaba adorando al Padre, él estaba glorificando al Dios de los cielos, estaba dando gracias por la salud, gracias por las bendiciones, gracias por esto. Él estaba recordando proezas porque así se oraba antiguamente. En medio de todo eso, Gabriel se presentó y le trae una respuesta de parte del Padre. ¿Sabía Zacarías que ese día se iba a terminar la palabra estéril sobre la vida de su esposa? No. ¿Sabía que ese día la esterilidad iba a terminar, la improductividad iba a terminar en su vida, en su casa, en la matriz de su esposa? No. Él solamente sabía que ese día tenía que adorar. Él solamente sabía que ese día él tenía que exaltar. Él solamente ese día sabía que tenía que presentarse. Él solamente sabía que tenía que cumplir con su función. Y la voluntad de Dios para ese día era algo totalmente diferente.
Si Zacarías ese día no hubiese ofrecido, la voluntad de Dios no se hubiese expresado. ¿Estaba este hombre buscando la manifestación de un ángel? No, no. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Los ángeles vienen, los ángeles vienen, los ángeles vienen, los ángeles están, los ángeles están donde se hace la voluntad del Padre. Oh Señor, que vengan tus ángeles. Eso es orar sin discernimiento. ¿Cómo pedirle que ellos vengan cuando estoy moviéndome dentro del ambiente que ellos aman moverse? ¿No dice la Escritura que ellos cantan y se unen a nosotros cantando santo, santo, santo? Usted puede estar, y anote esto, si usted anota, anote esto. Siempre que usted haga la voluntad de Dios, siempre que usted lo haga de forma desafiante, creyendo, usted debe prepararse para lo sobrenatural. Por eso Cornelio es un hombre de fe y de acción. Deja de pedirle cosas a Dios que pertenecen a la eternidad si todavía te cuesta practicar lo que está escrito acá. Te voy a dar un consejo que te va a solucionar mucho tiempo. Ponte a practicar lo que está escrito dentro de la voluntad escrita, y eso te va a sentar la legalidad y la jurisprudencia para que lo eterno y lo revelado realmente se asiente y venga y se manifieste. Deja de pedirle cosas a Dios que son de otro plano espiritual cuando todavía te cuesta caminar en los principios escritos. Oras cuando quieres, ayunas cuando quieres, vienes cuando quieres, meditas cuando quieres, cantas cuando quieres, te enojas cuando quieres, agarras la fe. Tienes que entender esto, porque esto es lo que te sumerge. Dejé de pedirle la voluntad de Dios. Señor, yo oraba así: quiero conocer tu voluntad, enséñame tu voluntad, háblame tu voluntad. Y el Señor me decía: terco, háblame tu voluntad; orgulloso, háblame de tu voluntad; soberbio, Señor, quiero conocer tu voluntad. Pensamiento doble. La primera voluntad es la que te corrige. Por eso dice la Escritura que a quien el Padre ama, el primer deseo de su voluntad es corregirte, porque solo a través de la verdadera corrección vas a poder soportar el peso de la voluntad revelada. No tienes que pedir esa voluntad. Esa voluntad viene porque el Padre te encontró siendo fiel. Te encontró siendo uno con Él. Te encontró sosteniendo la fe, inclusive en el peor momento. Fue tu peor momento, pero me mantuve ahí, me mantuve. Me cerraron la puerta en la cara, pero me mantuve. Te encontró fiel. Fue tu peor momento, pero te mantuviste, y mantuviste tu amor, mantuviste tu pasión por la fe. No te apartaste. Soplaron vientos, golpearon los ríos, pero te mantuviste ahí. El día que el Señor te llevó a honrar, el día que el Señor te llevó a desafiar la fe, y los pensamientos vinieron, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Cómo vas a honrar la casa de Dios? ¿Cómo vas a sembrar de semejante manera? ¿Cómo vas a sembrar de esa forma? Estás loco al sembrar eso.
Sí, capaz que sí. Capaz que esto no lo voy a hacer. Pero a pesar de que vinieron, a pesar de que vinieron esos pensamientos, te mantuviste y dijiste: no. Porque gracias a Él salí de la depresión, gracias a Él salí de esta enfermedad, gracias a Él abandoné esta demencia, gracias a Él volví a la vida, gracias a Él me encontré a mí mismo, gracias a Él hoy tengo vida. Hace tiempo atrás estaba metido en adicciones, estaba metido en depresión, estaba metido en pobreza, estaba metido en serios problemas, no sabía cómo salir, pero hoy soy una persona diferente. ¿Cómo no voy a honrarlo? Todas las ganas, te mantuviste ahí. Soplaron los vientos, pero te mantuviste ahí. Cuando vino el pensamiento: juega River contra Boca, y me quedo a mirarlo, 5 minutos, después la alabanza, después la ofrenda, aleluya. Voy. Y tal vez esos 10 minutos que te quedas en casa te puede venir amargado al servicio, viendo 3 o 4 goles de River y qué sé yo, no sé. No. Dios está ahí. Dios es primero. Dios está ahí. Dios es primero. Primera voluntad. Y todavía estamos ahí. La gente le pide ángeles y ver y todo lo demás. Y Dios en su voluntad dice que eso viene. Pero siempre que usted haga la voluntad de Dios, usted tiene que prepararse para lo sobrenatural. Si es un hombre de fe, prepárese para lo sobrenatural. Si es una mujer de fe, prepárese para lo sobrenatural. Si es un hombre desafiante, de honra, de esos que realmente golpean y así, y lo vamos a hacer y vamos a hacerlo, estoy persiguiendo algo que va mucho más allá. Por eso quien persigue la voluntad revelada del Padre a veces es incomprendido. A veces por lo de su propia casa es incomprendido. Quien busca la voluntad del Padre de una forma desafiante a veces es incomprendido. Y no tienes que buscar que los demás te comprendan. No tienes que buscar que los demás te entiendan. El único que tiene que comprender y entender es uno mismo. Es uno mismo. Dijo David: una cosa he deseado y esta me he determinado, que esté yo todos los días en la presencia del Señor para contemplar la hermosura de su santidad, porque prefiero un día en su presencia. Pero una cosa me he determinado: a veces los que buscan la voluntad de Dios son incomprendidos. No se logra comprender la mente de esa gente loca en la fe. No esperes que los demás te comprendan. No esperes que el que está al lado tuyo tal vez te comprenda de lo que estás haciendo y persiguiendo. El único que tiene que entender y comprender es uno mismo, haciendo la primera voluntad. Y te van a llamar loco, te van a llamar recontra lavado de cerebro, te van a llamar, no sé, poseído, lo que sea. Fanático religioso, no sé. No, simplemente me he determinado. No salgo de ahí. Venga el pensamiento que venga, acá me mantengo. Venga la situación que venga, acá me mantengo. Surja la cuestión que surja, acá me mantengo. Si esto es lo que prometí, esto es lo que voy a hacer, pero va a costar, pero no importa.
Porque lo comprendí y lo entendí. Por eso las personas que hacen la voluntad de Dios escrita, desafías o que son desafiantes, siempre deben prepararse para lo sobrenatural. Amén. Ese hombre loco, desafiante en las finanzas. Esa mujer, no voy a decir esa mujer, sino esa mujer así, esa mujer que tira para adelante como un buey, sin ofender, no estoy ofendiendo, que tira así con fuerza. Desafiante. Tarde o temprano, ese hombre o esa mujer, no sabe cuándo, pero en un momento el cielo se abre para ellos. Amén. ¿Está aquí conmigo? Sabía Cornelio, y escuche esto, porque cuando el ángel se revela, para aclarar, ¿por qué le dije lo de Cornelio hoy primeramente? Porque es el ángel quien antepone estas palabras. Tus ofrendas y tu oración y tu acción. Tu oración y tu oración han subido para memoria delante del Padre. El ángel lo establece, no lo establezco yo. El ángel lo establece. ¿Y sabe qué? Cuando un ángel hablaba porque el Padre le dijo lo que tenía que decir. Ningún ángel habla porque se le ocurre al ángel decir algo. Toda declaración de ángel, primeramente, estuvo trazada por el corazón del Padre. Así que ningún ángel habla porque quiere. Habla porque el Padre le da la dirección. Amén. Jesús. Mire, podríamos seguir hablando 1 hora y media más todavía, pero sé que quiere ir a comer la milanesa o tal vez ir a pasear porque es las 8 y queda justo el tiempo para pasear y mirar la vidriera y conocer la voluntad de su esposa. Amén, dijeron algunas ahí, amén, aleluya. Pero como usted es espiritual, me va a permitir un minutito más. Aleluya, amén, gloria a Dios. Voluntad. ¿Sabía Cornelio dónde estaba Pedro? No. ¿Sabía Cornelio dónde estaba Pedro? ¿Sabía quién era Pedro? No. Cornelio ni sabía que Pedro estaba en la casa de cierto Simón, el curtidor. Ahora diga conmigo, quien hace la voluntad escrita se apodera de la dirección revelada del Espíritu. ¿Sabía Cornelio dónde estaba Pedro? No. ¿Sabía en la casa de quién estaba? No. ¿Sabía el oficio de quién vivía en la casa? No. Pero Cornelio se aclara y le aclara de decir, luego a Pedro, cuando lo tiene en persona, le dice, el ángel que habló conmigo me dijo, Pedro, busca a Pedro, que está en la casa de cierto Simón, el curtidor, o sea, el que trabaja el cuero. Y el único que trabaja el cuero acá en esta zona es Simón, que vive en tal lugar, porque algún trabajo le habrá hecho. Por eso conocía la casa de Simón, porque era talabartero, o sea, trabajaba el cuero. ¿Está aquí conmigo? ¿Sabía Cornelio dónde estaba Pedro? No. Pero cuando haces la voluntad de Dios escrita, ¿está aquí? Lo que no sabes, viene a tu vida por revelación. Hay cosas que no sabes. Hay cosas que no sabes. Hay decisiones que no sabes qué hacer, que no sabes a dónde ir, que no sabes qué tomar. Pero cuando haces la voluntad de Dios, ¿está aquí conmigo? Lo que no sabes viene a tu vida. ¿Por qué? Por revelación. ¿Cuántas veces dijiste, Dios mío, qué hago en esta situación? ¿Cuántas veces dijiste, Dios mío, qué pienso, cómo pienso? O comenzaste, ¿qué enseño?
¿Está aquí conmigo? Por eso es que la voluntad de Dios, quien conoce la voluntad de Dios, conoce secretos. Secretos. Cuando el ángel le dice: este es el lugar donde está Pedro, esta es la casa de fulano, esto es lo que se dedica, ve y tráelo. Quien hace la voluntad de Dios recibe dirección siempre de qué hacer, de qué hablar, de cómo accionar, que hasta ese momento simplemente no se sabe. ¿Está aquí conmigo? Es interesante el tema de la voluntad, ¿sí o no? Pero no podemos seguir más allá porque se nos hizo tarde. Póngase en pie. Quédese tranquilo, lo vamos a seguir ampliando, ¿sí? Y lo espero para la próxima vez, seguir entendiendo de cómo llegar a conocer la voluntad de Dios. Y este fue solamente el primer punto de cómo puedo llegar a conocer la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios se revela, todo a tu alrededor cambia. Porque aquel día todo iba a cambiar en la casa de Cornelio. Porque aquel día su familia iba a cambiar. Así que cuando una persona conoce la voluntad de Dios, va a terminar sumergiendo. Y escuche esto. A veces las personas, oh Padre, te pido por mi casa, te pido por mi esposo, te pido por mi marido, ahí con acento, ¿viste? Te pido así, lady, ahí está, te pido por mis hijos, esos son bien berracos, no quieren, te pido por ellos. Te voy a dar la clave. Ponete a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando una persona conoce y hace la voluntad de Dios escrita, cuando Dios se revela en lo sobrenatural, lo que hace Dios es tomarlo a todos y meterlos de lleno en la fe. Que mi hijo es rebelde, pastor. Que mi hija es rebelde, pastor. Que mi hijo no quiere saber nada. Que mi hija no quiere saber nada. Te voy a decir algo para que te puedas apoderar de esto. Cuando caminas dentro de la voluntad del Padre y te metes dentro de la voluntad del Padre, ese hijo rebelde en un momento se transforma en el hijo que siempre quisiste ver delante de tus ojos. No porque estuvo tu persona, hijo tenés que cambiar, hijo tenés que cambiar, hijo tenés que cambiar, no. Me puse a hacer la voluntad del Padre. Me puse a caminar en la voluntad del Padre. Me puse a hacer lo que al Padre le agrada. Porque cuando hago la voluntad del Padre, aquel día, en la casa de Cornelio, iba a haber un derramamiento sobrenatural. Y dice la Escritura que Él reunió a todos. Y todos pastor, lo puse a este guanaco porque no cambia, lo puse bajo ayuno y oración. Te voy a decir algo, deja que siga haciendo su vida, porque quien conoce la voluntad de Dios sabe que Dios está en cuidado de todo. Así que puede ser el tipo más rebelde, puede ser la persona que no quiera saber nada de la fe, pero resulta que de este lado papá es agarrado a la fe junto con mamá. Están orando, están intercediendo, están haciendo visitas, están comprometidos con la fe, son desafiantes, son de honra, son de servicios. Lo que hace Dios, Dios se mete ahí. Ese día en la casa de Cornelio nadie iba a quedar afuera. Nadie iba a quedar afuera. Ni su esposa, ni sus hijos, ni sus criados. Si vivía su suegra, hasta la suegra entró en el reino. Dice la Escritura, todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que Pedro vio. ¿Sabe por qué Pedro describe?
porque lo que ocurrió en el aposento alto estaba ocurriendo nuevamente delante de los ojos de él. Él nuevamente vio cómo las lenguas de fuego entraban. Por eso él dice, el Espíritu relaciona lo que pasó con lo que está pasando. Precedencia, jurisprudencia, precedencia, jurisprudencia. Si pasó ayer, pasó con Cornelio. Si pasó en el aposento alto, pasó con Cornelio. ¿Qué impide que pase acá? Pero te tienes que encontrar haciendo la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. Ese día todos fueron inmersos. ¿Y sabe lo que está por pasar? ¿Verdad? Dios me dejó llegar solamente hasta este punto, porque Dios quiere hacer algo. Así que vamos a pasar del hecho a la acción. Aunque termine 5 minutos, y 5 minutos más tarde, lo que ocurra en los próximos minutos no tiene que ver conmigo. Porque en el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo. Dale fuerza a eso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, estamos creyendo. Y estoy creyendo en esa acción sobrenatural de la unción. Estoy creyendo en el poder sobrenatural de las lenguas de fuego. Estoy creyendo y viendo en mi espíritu, Señor, como todos están reunidos aquí, hablando nuevamente de la visión. Y en el momento que Pedro comenzó a hablar, Padre, la atmósfera se cargó, se llenó de la unción. Así en esta tarde, en el nombre todopoderoso de Jesús. Así en este día, Señor, la atmósfera en esta casa